En la fase de preinversión, tú tienes dos niveles de estudios, perfil y factibilidad. ¿Ya? Perfil, que es hasta 10 millones. Y factibilidad, mayor a 10 millones. ¿Sí? Ahí, todos. Ya. El perfil es obligatorio. Obligatorio. ¿Qué quiero decirle? De que si yo tengo un proyecto enorme, que sé que va a salir 30, 40 millones, no es que de frente hago factibilidad. Hago primero perfil y luego factibilidad. ¿Ya? Y es más, ¿recuerdan que les hablaba algo de los perfiles reforzados? De un solo nivel de estudio para el enfoque territorial. El miércoles ya salió una primera publicación nuestra. Miércoles o jueves, no me acuerdo, en el peruano. Donde aprobamos contenidos mínimos específicos, se llama CME. Contenidos mínimos específicos para proyectos de educación inicial, de rehabilitación de carreteras, en donde con un solo nivel, viabilidad. Evitamos hacer los dos. Con un solo nivel de estudio, votamos, ¿no? Ya es algo que se venía trabajando. Pero bueno, no mezclemos. Perfil factibilidad hasta 10, mayor de 10. Requisito para pasar de acá a acá era la viabilidad. ¿Quién la da? ¿Quién? ¿Ah? Uy, no han almorzado. ¿Ah? La OPI, exacto. La OPI. Entonces, ya dio la OPI, lo primero que yo hago en la fase de inversión es los estudios definitivos. ¿Cuántos tipos hay de estudios definitivos? 3. Ajá. El buen alumno Henry. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Perdón, ¿no? ¿Cuántos son? Ajá, EDR, expediente técnico, exactamente, y las especificaciones técnicas. Acá yo sí quiero precisarles algo. Es muy probable que ustedes en este punto encuentren varias versiones, porque lo que dice nuestra normativa es expediente técnico y o estudios definitivos, ¿ya? Pero no es lo mismo, y nosotros lamentablemente no lo hemos podido cambiar en la directiva que va a salir, porque en la ley ya está este cuadrito, pues, y la ley no queremos llegar a cambiar. Muchos quieren cambiar la ley de ley y no les vamos a permitir eso, ¿no? Entonces solo hemos llegado a nivel de directiva, y una directiva está muy por debajo de la ley, ¿ya? Entonces por eso que van a seguir viendo expediente técnico y o estudio definitivo, ¿ya? Sino que acá yo les pongo lo que ya estamos trabajando en la actualidad, la otra visión que tenemos. Estudio definitivo, que son expediente técnico, especificaciones técnicas, TDRs, ya. Entonces, los estudios definitivos, una vez que ya están aprobados, paso a la ejecución. ¿Sí? Una vez que la ejecución culmina, empieza la fase de post-inversión. ¿Ya? Y la fase de post-inversión tiene que ver con la operación y mantenimiento y la evaluación ex post. La operación y mantenimiento, que es durante el horizonte de evaluación, lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Los 10 años, ¿no? De operación y mantenimiento. Y luego de culminado ese horizonte de evaluación, deberíamos hacer una evaluación ex post, ¿ya? Pero esta evaluación ex post yo la llamaría también de 3 momentos, ¿ah? Culminación, ¿sí? Culminación, que debe hacerse ni bien acabo la ejecución, ¿sí? Para ver si conseguí todos los productos que yo dije, ¿los conseguí o no los conseguí? Evaluación de resultados, que debería ser aproximadamente entre 3 y 5 años de acabado el PIB, y la evaluación de impacto, relacionado al último fin del marco lógico. ¿Ok? Bien, hasta ahí, ¿sí estamos? Ya. Lo que decía su compañera y la pregunta que tenía, ¿no? Para ustedes hacer acá en la fase de preinversión, nosotros tenemos unos anexos que son los 9, el 10, donde son parámetros para formular y parámetros para evaluar, que es lo que yo les he puesto en nubecitas, ¿no? Ahí están los factores de corrección, ¿no? Ahí están los temas de los beneficios que te genera un proyecto según tipología. Todo eso tú lo puedes encontrar en esos anexos. Entonces, en preinversión te van a servir esos anexos, te van a servir los anexos de los contenidos mínimos que debe tener un perfil, los contenidos mínimos que debe tener una factibilidad, ¿sí? Los contenidos mínimos de un PIB menor, ¿ah?
Y cuando hablamos ya de registros, en la fase de inversión es acá, ¿sí? Y ahí, mayormente, hablamos primero del formato 15, ¿sí? Y cuando hablamos del formato 15, para no complicarle porque su nombre es muy largo, es la consistencia, es el informe de consistencia, formato 15, ¿ya? El informe de consistencia. ¿Y qué quiere decir? Que yo con este formato, previo a la aprobación, ojo, previo a la aprobación del expediente, con este formato yo digo si esto fue elaborado en concordancia con el preinversión declarado viable. O sea, es un match. Yo comparo. En el preinversión dije que tenía esto, y en mis estudios definitivos yo digo que tengo esto. Hago un comparativo y veo si hay variación o no hay variación. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? Ok. Si hay variación en esto de acá, yo podría hacer un formato 16 o podría ser un formato 17. Previo a esto, si hablamos de modificaciones, ¿ya? Si yo tengo un proyecto de 0 a 3 millones, tengo hasta el 40% para estas modificaciones. Si yo tengo un proyecto entre 3 a 6, tengo hasta un 30%. Y si yo tengo un proyecto mayor a 6 millones, tengo hasta un 20%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? De que estos porcentajes, yo tengo el límite para hacer un formato 16. ¿Ya? Estos porcentajes me sirven para hacer un formato 16, que son modificaciones en fase de inversión. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Todo bien? Mira. ¿Sí? Entonces ya está viable, hago mi expediente. Lo primero que tengo que hacer es mi formato 15. El comparativo entre si este y este tienen relación. Primerito. ¿Ya? Y si este 15 me dice, oye, tú tenías acá 100 y acá tienes 110, tendría que evaluar de cuánto es mi proyecto para ver si estoy dentro de los porcentajes. Para empezar. Y si estoy dentro de los porcentajes, haría aparte de este, el formato 16 de modificación en fase de inversión. ¿Sí? Y si por el monto yo estoy encima de estos porcentajes, tengo que hacer el formato 17, que es de verificación de viabilidad. ¿Ok? ¿Ahí sí estamos? Sí, dime. Sí, nada más. No tienes que presentar formatos ni nada. Pero ni siquiera el perfil completo, sino alguno de los. Y claro, lo que pasa es que para el perfil completo, para hacer tú un resumen de eso, tienes que tener gran parte del perfil, por no decirlo todo, pues, ¿no? Entonces, por eso yo les recomendaba, identifiquen y miren, hasta la opción. Si tienen algún perfil por ahí y ustedes creerían que pueden hacer una mejora, lo hacen, ¿no? Teniendo una data, porque la verdad que hacer un proyecto en 30 días o en 50 días es bien complicado, porque tienes que hacer trabajo de campo y todo, ¿no? Entonces, con fines didácticos, digamos, para explicar, si tendrían, si es que tuvieran algún perfil ya avanzado, excelente, ¿no? Pero si hay uno que está, y ustedes dicen, ya, este lo voy a mejorar, y yo no tengo ningún problema. Pero sí me sustentan bien toda la metodología que hemos visto. A mí lo que me interesa es la metodología, los conceptos que queden claros, más que el perfil del documento en sí, ¿me entienden, no? Me interesa que los conceptos queden claros. Y lo que van a presentar es esto, obviamente el resto no, ¿ya? Es esto. Y una precisión final de esto de acá, es que acá estamos aquí, ¿cierto? Y les decía, primero el formato 15, y luego, si hay variaciones, cualquiera de estas dos. Pero ojo, de repente ya hice esto y registré el 15 igualito, tal cual, y ya estoy ejecutando. Yo estoy en ejecución.
Cuando estoy en ejecución, también se pueden presentar estos dos. ¿Ya? O sea, es durante toda la fase de inversión donde yo puedo hacer el registro formato 16 o formato 17. Esa es la precisión que les quería hacer. No solo es cuando estoy acá, o sea, ya yo hice acá mi formato, se acabó el asunto, yo ejecuto y lo que salga. No. Hago acá y si tengo que hacer a la hora de ejecutar también más registros, los hago. ¿Me dejo entender? Porque lo que nos interesa a nosotros es saber en realidad cuánto costó al final el proyecto, pues, para hacer la medición social, ¿no es cierto?, que tuvo ese proyecto, y la medición de cuánto costó para la sociedad hacer ese PIB. Porque de repente yo acá dije 100, pero a la hora de la ejecución estuvo en 300. ¿Por qué? ¿Cómo analizo eso? ¿Por qué llegó a esto, no? ¿Alguna deficiencia? Eso nos sirve para detectarlo. Entonces, estos formatos yo los voy a llenar acá o acá. Y el formato 15, solo este, lo lleno aquí, porque es el informe de consistencia nada más, entre el estudio definitivo y el estudio de preinversión. Lo digo así porque puede ser perfil o puede ser factibilidad. Entre el estudio de preinversión declarado viable, ¿sí? El estudio de preinversión declarado viable. ¿Ya? ¿Ok? Estoy. ¿Alguien una duda respecto a esto para continuar? Entonces acá yo les explicaba algo del cuadro que hice. Estos factores de corrección tomen los referenciales, porque si mal no recuerdo, no sé si ya estaban actualizados, creo que sí. Pero bueno, acá teníamos, por ejemplo, en la clase pasada vimos expedientes técnicos tantos, y acá tiene mano de obra calificada, equipos y transporte, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de participación de cada uno de estos y su respectivo factor de corrección. Entonces, ¿cómo sale de 275.7? Porque el 60% lo multiplico por 505, que es el total, y esto a su vez lo multiplico por el 0.91, que es el factor de corrección para la mano de obra calificada. ¿Cómo sale ese punto 0.91? 1 entre 1.10, ¿se acuerdan? 1.10, ¿por qué? Porque tu recibo por honorarios, 10%, ¿no? ¿Sí? Para el tema de equipos igual, este porcentaje de participación puede como no puede ir, ¿eh? De frente puede ir acá un precio y lo multiplico nada más, mayormente es así. Solo con fin didáctico les puse un porcentaje de participación de cada uno de estos recursos en el total, ¿no? Para elaborar el expediente. Para hacer la presa, yo necesitaba mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales transables, materiales no transables, combustible y otros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenía un porcentaje de representación igual de este total, y a cada uno de ellos yo le aplico su respectivo factor de corrección. ¿Ya? Entonces, este es a precios de mercado, y aplicando el factor de corrección ya tengo mis precios sociales. Entonces, luego hago esta sumatoria y me sale que a precios sociales, elaborar expedientes técnicos me cuesta 441.3. Y a precios de mercado me costaba 500. ¿Sí? Y lo mismo aquí. A precios sociales, hacer esta presa me va a costar 1904.8. O sea, a cada uno de nosotros que somos la sociedad y que aportamos, nos costaría 1904. Y agregándole todo el tema de impuestos y lo demás, o sea, a precios de mercado cuesta 2500. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es el que ustedes tienen que hacer con los costos que vamos a ver hoy día más tarde, a la hora de pasar a precios sociales, que es lo que nos interesa para la evaluación de los proyectos de inversión pública, deben aplicarle su respectivo factor de corrección, según tipo de recurso. Un ejemplo, pero este es el ejemplo consolidado, ¿ya? Este ya no es el detalle. Y solo quería para que vean lo siguiente. Hoy día imagino que algún grupo que va a salir tiene este detalle, ¿no? Miren, inversión, y por acá ven costos operativos y costos de mantenimiento, ¿cierto? Inversión, acá por ejemplo tenía excavaciones, tenía restauración, tenía infraestructura complementaria, que tiene todo que ver con construcción de infraestructura física, sensibilización y difusión, implementación de equipamiento y mobiliario en depósito, por ejemplo, no eran los componentes. Tenía un subtotal, como les puse al comienzo de la clase,
A ese subtotal yo le agrego un gasto general y un imprevisto en el estudio de preinversión. ¿Ah? Obtengo otro subtotal, pero ya con gastos generales imprevistos, y a este subtotal nuevamente yo le agrego ya el costo de expediente técnico y de supervisión. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esta estructura de costos hasta acá, ¿hablo de administración directa o de administración indirecta? ¿Qué opinan? Ustedes ven esta estructura de costos de inversión, ¿eh? Hasta acá nada más, la supervisión. Y al verla, yo quiero que ustedes lleguen a eso. Es demasiado fácil. El civil, mejor, él sí debe saber, pero acá, ¿es administración directa o es administración indirecta? En base a lo que están viendo ahí. ¿Indirecta? Directa. ¿Por? Con confianza. ¿Alguien más que apoye a su compañero dice que es directa? Tiene relación directa con el proyecto. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Miren, este es un tip pero fundamental para que ustedes detecten rápidamente. Cuando yo les hablaba, estoy un poco borrando. Cuando yo les hablaba al comienzo de la clase y les hablaba si beneficio era igual a ingreso y acordamos de que no era lo mismo, y cuando yo les decía en el privado los ingresos son lo que importan, ¿por qué? Porque ¿qué espera el privado? ¿Qué espera? Utilidades. ¿Ustedes ven acá utilidad? No. Así de simple. Cuando ustedes se vayan a ver un proyecto y vean la estructura, ¿ya? Y ustedes ahí no ven utilidad, y alguien les dice, este proyecto está para contratar a alguien. Oye, ¿qué? Espérate un ratito, pero ¿cómo voy a contratar a alguien si acá yo no veo utilidad? ¿Me dejo entender? Cuando es administración indirecta, cuando ustedes vayan a contratar a un tercero, siempre en su presupuesto debe aparecer una partecita acá que diga utilidad. Siempre. ¿Ya? Debe haber utilidad. ¿Ya? Es la gran diferencia entre proyectos que se van a ejecutar por administración directa o por indirecta, o entre estudios que vas a hacer por administración directa o por indirecta. Siempre le sumas utilidad cuando vas a contratar a un tercero. ¿Ya? ¿Sí? Claro, en este caso, si yo ahí voy a contratar, digamos que fuese otro ejemplo, si no se permite por parte de los componentes, no solo sea sensibilización, sino capacitación. Ahí sí no voy a contratar un tercero para el pago. Entonces ahí sí me tengo que poner la utilidad. Sí. Acá tienes que poner la utilidad dentro de ese componente. Porque hay muchos proyectos, digamos que yo creo casi todos, que son ejecución mixta. Ejecución mixta quiere decir que algunos componentes contratas terceros y algunos componentes los ejecutas tú. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en los componentes que vas a ejecutarlo con tercero, tú le tienes que sumar al detallado, ¿sí?, la utilidad. Al detallado de ese componente, tú le vas a agregar utilidad. ¿Sí? Y al detallado del componente por administración directa no le agregas utilidad. Digamos que no usualmente, pero la utilidad, bueno, varía hasta 5 o 6% usualmente he visto, ¿no? Algunos le meten 8, pero es bastante también, ¿no? Pero no hay un estándar que te diga cuánto, no he visto. Depende de la envergadura. Lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer expedientes técnicos, a veces te dicen que puede ser hasta el 5% del costo total del proyecto, ¿no? Pero para utilidad no te dice, bueno, puede ser hasta tanto de tanto monto del proyecto, ¿no? No he visto hasta ahora que diga. Y es más, ni gastos generales, por ejemplo, ¿no?
Y ese es un tema que podría ampliarme más, pero por ejemplo en gastos generales, ustedes ven ahí que dice 6%, 5%, 6%, ¿no? Y ese 6% es sustentado en gasto general. Eso sí es algo que deben tener en cuenta. Todo costeo, el gasto general debe ser sustentado. Ahí votó 6 porque en el sustento representa el 6% del monto de inversión. Pero en el gasto general tú tienes que decir cuál es el gasto general y cuánto te cuesta cada uno de ellos. ¿Sí? No es que yo digo gasto general 5% y ese es el que sale, ¿no? No, el gasto general sí es sustentado, lo que en la utilidad no es, lo que en el imprevisto no es, por ejemplo. Y acá ustedes ven imprevisto en este ejemplo y es porque es estudio de preinversión. Y en estudio de preinversión sí consideramos que debería haber imprevistos, pero en expedientes técnicos imprevistos desaparecen. Ya no debe haber imprevistos, ¿ok? Solo llegan hasta datos generales. Son tips que no se deben olvidar, ¿ok? En estudio de preinversión, gastos generales imprevistos, perfecto, ¿está bien? Gasto general sustentado siempre, hasta en el expediente técnico. Imprevistos no puede, porque es un imprevisto, es como un fondo, ¿no? Para cualquier contingencia. Pero en expediente técnico ya no puedes tener imprevistos. ¿Eh? Entonces, a tu pregunta, si tienes un componente que va a ser con consultor, le agregas el IGB, la utilidad. Y si tienes un componente que va a ser con administración directa, ya no le pones utilidad. ¿Eh? Y eso al final va a sumar para el todo. Sí, claro, ahí es indistinto, ¿no? Por ejemplo, el tercero, ahí es indirecta, infraestructura complementaria. El primero y el segundo es directa, personal de planta lo hacía. ¿Eh? Y por ahí, y el cuarto también indirecta, ¿no? Aunque a veces lo hacían ellos mismos. Sensibilización y difusión, a veces. Lo que pasa es que ahí en el detallado está la utilidad. Sí. En el detallado. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando les hablaba acá y les hice la estructura y les decía explota en detalle, explota en detalle? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de esa parte? Que explotaba en detalle. Entonces, en ese detallado, definitivamente tiene que estar su estructura, más tu gasto general, su imprevisto, su IGB, porque el IGB también va, y la utilidad. ¿Ya? ¿Ok? Y luego viene el tema de costos operativos, ¿no? Este es un modelo nada más, ¿no? Personal, insumos, servicios y un costo de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, en este caso era arqueológico, y mantenimiento de infraestructura. Ahí podría ser mantenimiento de infraestructura, podría ser también mantenimiento de equipos, por ejemplo, ¿no? Que usualmente no destinamos esas partidas. Este grafiquito dice poco y nada a la vez, ¿no? Pero lo que intenté transmitirles con esto es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos 0, acá tenemos, ponle 12, ¿no? Pongamos que el periodo 0 es 2 años, ¿no? Lo único que trataba de transmitirles con esto, si tenemos, digamos, ¿no? A ver, tenemos el periodo 0, digamos que es 2 años, ¿sí? Y de ahí suma el horizonte de evaluación 10. ¿Recuerdan eso en la clase pasada? Ya, por eso les pongo 12 años. Lo que les trato de decir aquí es que toda inversión, ahí está la I, cuando se representa en un flujo de caja, ¿ya? Toda inversión siempre va hacia abajo. ¿Sí? Inversión. Y en este caso, hablamos de un flujo de beneficios y costos. Entonces, los beneficios, que ya hemos hablado cuáles son, beneficios sociales, siempre se representan hacia arriba. ¿Ok? En todo flujo de caja económico. ¿Sí? Y obviamente, estos dos, digamos, son flujos de inversión, ¿cierto? Pero por acá, en el año 3, en el año 4 y sucesivamente hasta el año 12, vamos a tener flujos de operación y mantenimiento.
¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir con ese gráfico es que para representatividad, siempre todo lo que tiene que ver con costos va para abajo. Y todo lo que tiene que ver con beneficios en un flujo de caja es para arriba. ¿Ya? Esto lo voy a dejar porque lo vamos a ver en la evaluación. Metodología de evaluación, algo que ya regularmente les había dicho. El tema de costo-beneficio, ahí en proyectos de riego, por ejemplo, proyectos de riego, de transporte, se evalúan con esta metodología. ¿Y cuándo es costo-beneficio? ¿Cuándo? Exacto, cuando se puede cuantificar los beneficios. ¿Sí? ¿Y los beneficios de qué tipo pueden ser? Puede ser externalidad, puede ser liberación de recursos, ¿sí? ¿Qué más? Eso no se olviden, pobres, es bien importante, eso en su casita, en una repasadita y antes de dormir, una ojeadita, son tres cosas bien sencillas. Si se van a dedicar a este mundo, les va a interesar mucho esta parte, exploten fuertísimo esto. El tema de liberación de recursos, ahorro de tiempos, de viajes, de costos, de reparaciones, etcétera. El tema de excedentes del consumidor y productor, así una leída así, tal cual les expliqué, sencillita, no se complica en la vida, no necesitan ser econometristas ni nada del mundo, ¿okay? De verdad, porque eso es más complicado. Si te quieres complicar, se va a complicar. Pero simplemente eso que les dije, disposición de pagar, y de repente está menos, entonces yo tengo un excedente porque voy a pagar menos de lo que yo pensaba. Y del productor igual, me costaba hacer algo, ahora me cuesta menos, excedente del productor. Me está costando menos producir y el precio sigue igual, gano más. ¿Sí? Y el tema de externalidad, ¿no? Yo hago un proyecto en una zona localizada, pero en el área de influencia tiene repercusión y las condiciones económicas de la población alrededor van a mejorar. Externalidad positiva. ¿Okay? Pero también hay externalidades negativas. Hay que evaluar tu proyecto si tiene algún tipo de externalidad negativa. Por ejemplo, ¿no? Contaminación ambiental, de repente. Yo podría hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y de repente en el entorno me va a generar un impacto negativo, si hubiera alguna zona para cosecha, por ejemplo. Entonces tendría que ver, ¿sí? Ese tipo de evaluaciones las tendría que hacer y ver si puedo cuantificarlas. ¿Ya? Entonces eso es cuando es beneficio-costo. Y costo-efectividad, o lo que yo les decía, costo-eficacia, que es mayormente, es obviamente cuando no puedo cuantificar lo anterior dicho. O sea, los beneficios. ¿Ya? Mayormente se utiliza en temas de educación, en temas de salud, en temas de saneamiento, para proyectos de cultura también, lo cual yo no estoy muy de acuerdo ya, pero bueno, podríamos ver cómo lo hacemos, porque cultura sí genera en el entorno también muchas mejoras. Habría que ver. Entonces, por ejemplo, para que puedan ver por qué yo les digo que para mí es más costo-eficacia que efectividad. Porque cuando tú evalúas un proyecto, lo vamos a ver de acá, tú tienes que identificar un indicador de efectividad. A ver, no sé si lo he puesto aquí para no adelantarme. Si no, lo explico. Aquí está, pero lo explico de una vez. Miren. Primero, beneficio-costo cuando puedo cuantificar los beneficios. Costo-efectividad, costo-eficacia cuando no los puedo cuantificar. Para esta segunda metodología, ¿sí? Yo lo que hago ¿sí? Yo lo que hago acá es lo siguiente. Miren, tengo que hallar un valor actual de costos totales. Digamos que para no complicarles la vida, primero vamos a hacer una evaluación solo de costos, ¿ya? Nos olvidamos de los beneficios ahorita. Valor actual de costos totales. ¿Qué quiere decir esto? Este es mi año, hoy, digamos 2013. ¿Ya? El dinero cuesta el 2013, ¿sí? Hoy, digamos hoy,
y es muy distinto a lo que puede costar en el 2025. Pero nuestro horizonte de evaluación va hasta el 2025. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos para hallar este valor actual de costos totales es justamente cada uno de estos flujos, traerlos al año cero. ¿Ok? Y eso también te lo hace el Excel. Hasta el año 12 viene aquí, al hoy. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta este dinero hoy? ¿En base a qué? Utilizo una tasa social de descuento que ahora en el SNIP es de 8, si no me equivoco. 8, sí. ¿Ya? Una tasa social de descuento. 8, 9. ¿Ya? Esa es la tasa social de descuento que yo utilizo para actualizar estos flujos del año 3, del año 4, del año 5, lo traigo hasta el año 0. ¿Sí? ¿Ok? Con eso yo hallo el valor actual de costos totales. Este valor actual de costos totales yo tengo que dividirlo entre un indicador de eficacia. ¿Por qué le pongo eficacia? Porque usualmente van a encontrar ustedes costo-efectividad. Pero por eso les ponía este ejemplito, ¿no? Costo-efectividad no es porque, miren, efectividad es incremento en niveles de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Y eficacia es número de alumnos matriculados. Y usualmente, en estos proyectos, dividimos este valor actual entre este indicador de efectividad, que es número de alumnos, que es número de beneficiarios, que es número de visitantes, etcétera, 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 ¿no? Y luego que hay esta división, yo hallo mi costo-eficacia, ¿no? ¿Sí? Valor actual de costos totales entre el indicador de efectividad. Y eso me da un costo por alumno, un costo por beneficiario, un costo por visitante, etcétera, etcétera. Como un costo per cápita. ¿Por cada uno de ellos, cuánto me cuesta en soles esta inversión? ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? En números. Miren, ahí teníamos, por ejemplo, el 2010 al 2020, pero ahí si se dan cuenta, este cuadrito, también a veces pongo a propósito algunos cuadros, no tiene nada de periodo cero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de primera instancia, a usted le debería decir que este cuadro es de un proyecto hecho antes del 2009, donde salieron las nuevas pautas, ¿no? Porque ahí no se hablaba de, digamos, de periodo cero, sino de año cero, ¿no? ¿Sí? En cambio, acá estamos hablando de todos los años están, digamos que este es el año cero, y lo que he hecho acá es, cada uno de estos los ha traído a este año, 2019, lo que les puse aquí, ¿cierto? Lo está trayendo acá, y allá el valor actual de costos sociales. Bueno, valor actual de costos totales. Y le puso costos sociales totales. Porque toda evaluación, me olvidé de precisarles eso, cuando hacemos la evaluación ya sea por costo-beneficio o costo-eficacia, la hacemos en base a los precios sociales. ¿Ya? No se hace a precios de mercado. Esta evaluación siempre se hace a precios sociales. Primer punto que nunca deben olvidar. Entonces, las evaluaciones se hacen en base a precios sociales. ¿Y cuál es el segundo punto que yo ya les había dicho? Eso no me olvidó más. Siempre evaluamos que, yo recuerdo que lo puse así grande todavía la primera y la segunda clase.
Nada. Miren. Ahorita se van a acordar. Acá, costos con proyecto, costos sin proyecto. ¿Qué son esos? Con proyecto menos sin proyecto, ¿qué era? Incrementales. Jamás se olviden eso. Regla básica, amigos. Básica. Para evaluar proyectos de inversión pública, dos cosas fundamentales. Uno, se evalúa a precios sociales. Y dos, ¿qué evalúo? Incrementales. Si no se olvidan eso, éxitos. Si se olvidan eso, pueden ir a... bueno, por ahí no. ¿Ya? Entonces, básico, no se olviden. Para evaluación, precios sociales, por algo se llama la evaluación social, ¿no? Y incrementales, siempre con proyecto menos sin proyecto, con proyecto menos sin proyecto, siempre. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se tiene este flujo incremental, en este caso, como verán, no hay beneficios, por lo tanto es la metodología costo-efectividad, entre comillas, es eficacia. ¿Ya? El indicador de efectividad, en este caso, eran beneficiarios. ¿Sí? Entonces, le salió el valor actual de costos sociales totales entre el indicador de efectividad y te daba 17.41 soles por beneficiario. Ese es este indicador y ese es el que va a la ficha en el banco de proyectos. ¿Ah? Ese es cuando utilizo esta metodología de costo-eficacia. ¿Sí? Cuando hacemos el tema de costo-beneficio y pueden identificar, cuantificar los beneficios, ahí se trabaja ya no con este indicador de efectividad, sino con, ¿quién sabe? Con el famoso VAN, valor actual neto, ¿sí? Y el TIR, la tasa interna de retorno. Esos son los dos indicadores de la metodología costo-beneficio, ¿sí? ¿Y por qué es valor actual neto? Miren, valor actual de costos totales es porque solo hablamos de costos, ¿cierto? Pero valor actual neto es porque ya es beneficio menos costo. Y esto actualizo, neto, lo que me arroje. Si este es mayor, me va a arrojar positivo. Pero si en este año mayores son los costos, me arroja negativo en este año, la actualización. Y no es más que la suma de cada uno de estas actualizaciones me va a dar el valor actual neto. Entonces, cuando hablo de metodología costo-beneficio, ¿ok? Beneficio es beneficio menos costo, traigo. Beneficio menos costo, traigo. Beneficio menos costo, año cero. Beneficio menos costo, al hoy. ¿Ok? Y cuando hablo solo de costos, olvídense la parte de arriba, valor actual de costos totales. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Pasa. ¿Sí? La verdad es que en estas metodologías yo diría que el Excel es el mejor amigo de todos, ¿eh? Porque tú tienes este flujo y simplemente pones la fórmula del BAN y te saca el BAN, pones la fórmula del TIR y te saca el TIR automáticamente, ¿no? Igual acá, ¿no? Ok. Análisis de sensibilidad. Acá lo que les comentaba, ¿no? Habría que ver, ¿esto puedo borrarlo? Todavía, ¿sí? Sí, dime. ¿Igual? ¿La tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno, cuando tú tienes tu flujo, como en el anterior, cuando tú tienes acá tu flujo, este de acá, ¿no? Tú lo que vas a hacer a la hora de poner en el Excel, ¿ya? Tú vas a seleccionar todo este flujo de acá, ¿no? El de abajo, el incremental, desde acá hasta el final, ¿sí? Y en la fórmula que son de funciones, vas a poner TIR y te va a botar una tasa de interés que debería ser superior al
9, porque es la tasa social de descuento. Tú vas a actualizar, has hecho esta actualización en base a 8%, a 9%. Recuerda que es la tasa social de descuento. Entonces, cuando hayan los indicadores de rentabilidad BAN y TIR, el BAN tiene que salir mayor a 0, de todas maneras. Porque si sale 0, es indiferente el hacer o no hacer algo. Y si sale menor que 0, pues no es justificable hacer esa inversión. Y el TIR debería salirte mayor que la tasa social de descuento, o sea, mayor que 9. ¿Ya? Debe salirte un valor superior. ¿Y qué pasa si yo tengo un BAN superior a 0 y un TIR menor a la tasa social de descuento? ¿Cuál predomina, el BAN o el TIR? El BAN. Siempre va a predominar el BAN sobre la TIR. ¿Sí? O sea, quiere decir que de estos dos indicadores tú puedes tener que el BAN es mayor a 0 y la TIR es menor a la tasa social de descuento, no habría problema porque el BAN es mayor a 0 y el BAN es el que manda. ¿Ok? ¿Sí? Como apreciación personal, yo les podría decir que esta es una crítica que a veces nos han hecho y es algo que sí nos ha hecho reflexionar algunas cosas, ¿no? Que los proyectos no necesariamente solo deberían ser medidos por estos indicadores, ¿no? Porque a veces te puede salir un proyecto y por eso es que existe aún el costo-eficacia, pues, ¿no? Porque si tú tratas de poner un proyecto de educación en costo-beneficio, si no sustentas de que los beneficios son mayores a tus costos durante el horizonte de evaluación, ese BAN y esa TIR te van a salir por el suelo. Entonces, la evaluación te va a salir de que no debes hacer ese proyecto. Pero socialmente sabemos que en muchos casos el construir aulas, el mejorar aulas, hacer laboratorios, para la sociedad y para esos niños que están educándose, necesariamente se tiene que hacer. Y es por eso que existe la metodología costo-eficacia. ¿Ah? Porque si tratamos de poner esos proyectos por la metodología costo-beneficio, más de uno, les aseguro que más de uno de los miles que tenemos en el sector educación, en el sector salud, en el sector saneamiento, van a salir de que no se deben hacer aún, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Lo que les comentaba, ¿no? Y por ahí algunos análisis habría que hacer. ¿Cómo en este tipo de proyectos llegar a identificar de manera, digamos, eficiente esos beneficios que podrían generar? ¿Cómo cuantificamos esos beneficios? ¿En dónde están esos beneficios? Entonces, que tengas beneficios cuantificables y no cuantificables sí, sí. Lo que pasa es que si ya es cuantificable deberías aplicar costo-beneficio. Y el plus es que cualitativamente hablando es lo que nosotros llamamos el típico rollo, ¿no? El floro. Entonces le metes el floro ahí, ¿no? Cualitativamente mi proyecto es el mejor por esto. Pero numéricamente también lo es. ¿Me entiendes, no? Entonces numéricamente, porque yo sí puedo identificar un ahorro en algo y lo evalúo costo-beneficio y le sumo el floro, ¿no? Mira, y aparte de que es rentable, mira todo lo que genera cualitativamente hablando, ¿no? En cambio, hay costo-eficacia y costo-efectividad porque es todo floro, pues, ¿no? Y porque obviamente la sociedad lo necesita, pero rentablemente, si lo hacemos por costo-beneficio, no va a ser. Y por eso existe la segunda metodología. ¿Sí? Si ustedes ven el tema privado, todo es costo-beneficio. No existe el costo-eficacia. Es privado, pues. Tiene que haber rentabilidad económica. Hay diferencia, ¿no? Privado es rentabilidad económica. Estos proyectos son rentabilidad social. No tiene que ver con ganancia. ¿Ya? ¿Ok? Ingeniero. Sí. Entre el costo-beneficio y el costo-eficacia, por la praxis y por el tema ético, puede participar la Contraloría, la Auditoría o la Supervisión para darle consistencia y sostenibilidad a ese costo-eficacia, por ejemplo, porque es cualitativo en su proyecto. Yo creería que sí, en cierta medida. Y hasta nosotros mismos, ¿ah? Nosotros, por ejemplo, no fiscalizamos, pero hacemos unas evaluaciones muestrales de viabilidades. ¿Y por qué le menciono esto? Porque, digamos, cuando los proyectos de inversión que vamos a ver más adelante, hay todo un
un tema que se llama análisis de sostenibilidad, ¿no? Y en el análisis de sostenibilidad se supone que tú deberías garantizar de que tu proyecto en el tiempo va a ser sostenible, ¿no? Entonces yo lo he hecho por costo-eficacia, no tengo cómo ver, no tengo rentabilidad, digamos, social, pero en el sostenibilidad yo sí tendría que demostrar que eso se va a mantener pese a no tener una rentabilidad social, ¿sí? Entonces, ahí hasta nosotros mismos como ministerio podríamos hacer una muestra de las viabilidades para ver qué también se declararon. Y en su momento, si hacen una gran infraestructura como ha pasado a nivel nacional, que son elefantes blancos, que por no tener esto han sido construidos y abandonados, nadie los utiliza, están ahí. Hay varios sitios pobres, aunque ustedes no lo crean, que tienen grandes infraestructuras que no funcionan, porque no se vio el tema de sostenibilidad, por ejemplo. Y justamente porque elegían el tema de costo-eficacia, no tenían que demostrar nada más, ni hacían el esfuerzo, ¿no? Entonces construían nada más y lo dejaban ahí. Pero sí, sí podrían entrar, de todas maneras. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces sensibilidad, ¿no? A ver, les traje dos ejemplitos nada más. Miren, esto, primero enfoquémonos, no es proyecto 1, proyecto 2, sino alternativa 1, alternativa 2. ¿Ya? La sensibilidad se hace para comparar alternativas de hasta qué punto de que varíe para arriba o para abajo, ¿sí? Según, digamos, cuando nosotros hacemos unas proyecciones de demanda-oferta, justamente las hacemos en base a supuestos, ¿no? Decimos, el día de hoy yo tengo tanta demanda y de acá en mi horizonte de 10 años mi proyección va a ser de esta manera, en base a estos supuestos, ¿no? Antecedentes históricos, esta tasa va a seguir creciendo, la tasa de crecimiento anual, o la estacionalidad en su momento de mi demanda fue de esta manera, o tantas personas que no tienen acceso a esto de todas maneras van a tener acceso porque ellos tienen la intención de venir, tantos productores se van a sumar a esta cadena de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Son proyecciones en base a supuestos. Pero como son proyecciones en base a supuestos, obviamente cuando ya está el proceso de implementación vamos a la realidad. ¿Se puede cumplir como no se puede cumplir mi proyección? ¿Cierto o no? ¿Qué opinan? ¿Es cierto o no? Nosotros estamos acá hoy día y decimos, de acá a 10 años el crecimiento de la Universidad Nacional de Trujillo va a ser de tanto. Es una proyección, el crecimiento de alumnos, pero nada nos garantiza que va a ser de esa manera el comportamiento, ¿no? Entonces, pero nosotros para hacer esa proyección nos basamos en unos supuestos, ¿sí? Revisamos data histórica, etcétera, etcétera, hacemos todo un tema estadístico y proyectamos. Pero de acá pasa 2 o 3 años y la realidad nos puede decir que nuestra proyección estuvo bien o no estuvo bien. Y este análisis justamente es para ver si en esa proyección yo tengo variaciones, hasta qué punto mi alternativa 1, que es esto que está en azul, sigue siendo la mejor. Me explico. Esto de acá, costo-efectividad, costo-eficacia, ¿no? Costo-eficacia. Y acá porcentaje. Digamos que en condiciones ideales, como he hecho mi análisis, mi indicador de efectividad, que era el denominador, ¿se acuerdan de eso? El denominador, en este caso era beneficiarios, en este caso también era beneficiarios, era la demanda de los servicios, ¿ya? Era mi indicador, el que yo divido. Entonces yo digo, en mi proyección, tal cual he hecho, ¿la primera alternativa era la mejor o no era la mejor? ¿Cuál era la mejor ahí? Ahí debería ser la 1 o la 2. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Analicen. ¿Cuál, en estos métodos de costo, efectividad, costo-eficacia, elige la de menor costo o la de mayor costo? ¿Cuál eliges? ¿Cuál elige? ¿La de menor costo o la de mayor costo? La de menor costo, de todas maneras. ¿Y en costo-beneficio, la de mayor va o la de menor va? La de mayor va. ¿Ya? Lo que hace este análisis de sensibilidad, lo primero que tienes que hacer es definir la variable incierta.
Al definir la variable incierta, lo que quiere decir es que en el tiempo, ¿cuál es la variable que puede hacer que cambie, ¿no?, ese indicador que yo he calculado de costo-eficacia? Puede ser la demanda, porque yo puedo decir voy a crecer en 2% anual